Muy buenos días, siendo las 7 de la mañana, daremos inicio a nuestro gran seminario. Mi nombre es Katherine Cárdenas Hernández, residente de primer año de Anestesiología y Reanimación, y debo dar las gracias a mi asesor, el doctor Francisco Gómez Oquendo, y a mi coasesor, el doctor Alejandro Valencia, en la construcción de esta presentación. El día de hoy tengo el honor de hablarles sobre monitorización de la nocicepción intraoperatoria, realidad o ficción. Daremos inicio entonces con el contenido, este será el que nos atañe el día de hoy, una breve introducción y puntualización de ciertos conceptos importantes para la charla. Posterior a esto, la importancia de monitorizar la nocicepción en el intraoperatorio, cuáles van a ser esos métodos de monitoría, la evidencia sobre su uso y por último, las conclusiones. Espero que esta charla sea de todo su agrado. Empezamos entonces definiendo que la anestesia general ha sido redefinida y sus objetivos a través del tiempo. En 1846, Morton realiza la primera demostración pública de anestesia general con éter. En ese momento, los pacientes permanecían despiertos y se le daba una mayor prevalencia o una mayor importancia a la analgesia más que a la inconsciencia. Sin embargo, años posteriores se logró enfatizar y puntualizar que los pacientes aún así sentían dolor, ya que la inconsciencia precede a la analgesia. Es por esto que se incluyó dentro de los pilares la inconsciencia y la amnesia. Más tarde, Kissing, en 1993, añade a estos pilares y a la gran importancia de estos la analgesia y la inmovilidad. Es por esto que vamos a utilizar el concepto atañado por Paul Barash, anestesiólogo cardiovascular de Yale, con más de 300 papers científicos, que dice que la anestesia general es un estado reversible inducido por drogas, el cual está caracterizado por unas características fisiológicas y comportamentales, como son la inconsciencia, la amnesia, la analgesia y la inmovilidad. Y que además de esto, como anestesiólogos, debemos velar por una homeostasis de la parte cardiovascular, respiratoria y termorreguladora. ¿Y qué tenemos nosotros para monitorizar? En la parte ventilatoria tenemos la capnografía para la hipnosis y la profundidad anestésica, el BIS, el SedLine y otros dispositivos para la parte cardiovascular, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, entre otros. Sin embargo, para la monitorización de la nocicepción, ¿qué tenemos? Es por eso que debemos puntualizar que ante un estímulo doloroso o una lesión tisular se van a generar o se van a liberar ciertos mediadores inflamatorios, como son la histamina, la bradicinina, las prostaglandinas y la serotonina. Esto a su vez va a activar los nociceptores periféricos que van a transmitir dichas señales por medio de las fibras A y C desde las vísceras y desde las partes somáticas hacia las astas posteriores. En estas astas posteriores podemos tener dos tipos de aferencias, una hacia el arco reflejo, haciendo un reflejo de retirada, y otras hacia las astas, por las astas posteriores, hacia el tracto espinotalámico y espinoreticular. Debemos tener en cuenta además que ante la perpetuación de dicho estímulo nociceptivo o de lesión tisular, vamos a tener que cada vez los nociceptores periféricos se van a activar con un umbral más bajo, y que esto va a perpetuar la respuesta neuroendocrina de parte del cuerpo hacia ese estímulo doloroso, con un aumento del tono simpático, de catecolaminas y de hormonas catabólicas. Debemos entonces puntualizar que el dolor va a ser la experiencia sensorial, emocional, desagradable, asociada con una lesión tisular real o potencial. Y de dolor solamente podremos referirnos cuando estemos hablando de un paciente despierto o consciente. Vamos a hablar entonces de nocicepción cuando el paciente está bajo anestesia general, ya que va a ser una respuesta simpática al estímulo quirúrgico u otros estímulos dañinos durante la inconsciencia, es decir, un proceso neural de codificar y procesar dichos estímulos. Y el dolor crónico va a estar definido como el dolor que dura 2 o más meses luego de una intervención quirúrgica, cuando causas de otro tipo de dolor están descartadas, como son cáncer, infección, entre otras. Es aquí donde se hace muy importante hablar de la importancia de la monitorización del balance nocicepción-antinocicepción, ya que cuando lo realizamos de manera insuficiente, vamos a tener un aumento del consumo de opioides en el intraoperatorio, aumento del dolor tanto en el posoperatorio como el dolor crónico posoperatorio y aumento del delirio. Esto va a estar refrendado por diferentes estudios donde se encuentra
que a pesar de que los pacientes tienen factores de riesgo propios y la cirugía como tal para desarrollar dolor crónico, posoperatorio, debemos tener en cuenta que hasta el 50% de los pacientes en procedimientos tan comunes como son la colecistectomía, la herniorrafia inguinal y la toracotomía van a presentar dolor crónico. Además de esto, los pacientes quirúrgicos presentan hasta en un doble de veces delirium en el posoperatorio con respecto a los pacientes que han ingresado a hospitalización por una causa diferente o una causa no quirúrgica. Y que este uso indiscriminado de opioides durante el intraoperatorio va a generar unas repercusiones como son la hiperalgesia por el sobreuso de opioides, con una mayor tasa de escalas visuales análogas del dolor en el posoperatorio y mayor uso de morfina o de otros opioides las 24 horas en el posoperatorio. Todo esto se traduce a mayor morbilidad, mortalidad y aumento de la estancia hospitalaria. Además de esto, un aumento en los costos para el sistema de salud, ya que se prevé que aproximadamente por cada visita de dolor crónico o dolor mal controlado, un paciente se podría estar gastando aproximadamente $2.000, lo cual es deleterio tanto el paciente como para el sistema. Es por esto que a través de los años nuestros métodos de monitoría se han basado en ser 100% clínicos, tratando de utilizar subrogados del sistema nervioso autónomo, como son el aumento de la presión arterial sistólica, el aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración y la lagrimación, como subrogados para saber cuándo nuestro paciente está o no está adecuadamente dada la analgesia. Sin embargo, estos signos son realmente tardíos y variables de persona a persona, lo que hace su dosificación algo imprecisa. Es por eso que tanto científicos como desarrolladores de monitores se han propuesto el evaluar las diferentes metodologías basadas en electroencefalograma, sistema nervioso autónomo y electromiografía para generar monitores que nos puedan dar de una manera más confiable el si estamos manejando bien o no la nocicepción en nuestro paciente. Vamos a dar una breve mirada a cada uno de estos monitores, o al menos a los más representativos, iniciando con los de electroencefalograma. Sabemos todos que el BIS el BIS fue aprobado por la FDA, fue el primero aprobado para la monitoría de la hipnosis o de la profundidad anestésica. Sin embargo, sus desarrolladores pudieron ver cambios en la electromiografía frontal ante los estímulos nociceptivos. Y además de eso, que tanto el electroencefalograma como la electromiografía sufrían cambios ante la administración de fármacos opioides. Es por esto que ellos deciden generar un índice compuesto de variabilidad por medio de un algoritmo que tiene en cuenta el índice biespectral y la electromiografía frontal por 3 minutos, dándonos entonces valores adimensionales de 0 a 10, siendo 0 un bajo nivel nociceptivo y 10 un alto nivel nociceptivo, haciendo que reevaluemos cuál ha sido nuestra estrategia analítica. Continuamos entonces con la entropía espectral, que va a ser un índice derivado del electroencefalograma y de la electroencefalografía y las señales de electromiografía frontales. Este nos va a dar dos resultados, la entropía de estado y la entropía de respuesta. La entropía de estado nos va a hablar del estado cortical y los componentes hipnóticos de la anestesia, y la entropía de respuesta nos va a hablar de la respuesta electromiográfica del paciente. Sin embargo, en este punto se hace muy importante tener en cuenta la diferencia entre la electromiografía de respuesta y la electromiografía de estado, queriendo tener siempre una diferencia menor a 10, ya que una diferencia mayor a esta nos va a hablar de un mal manejo nociceptivo. Seguimos entonces con el índice Quinox, que va a estar basado en las señales de electroencefalograma, electromiografía frontal, registrados a través de un solo canal. Va a estar implementada en los monitores QCon 2000 y es un índice comprendido entre 0 y 99, donde de 61 a 99 vamos a tener una alta probabilidad de tener eventos somáticos o respuesta por parte del paciente ante el estímulo nociceptivo, de 40 a 60 una baja probabilidad, y de 0 a 39 aún más baja probabilidad. Sin embargo, nos debemos estar preguntando si estamos haciendo una sobredosificación de los analgésicos con sus posteriores efectos adversos. Esta es la visión del monitor. Estos tres monitores realmente comparten las limitantes que van a ser el bisturí eléctrico, el bloqueo neuromuscular y el tipo de hipnótico utilizado. Seguimos entonces con los que se basan en el sistema nervioso autónomo. Tenemos entonces un índice basado en el sistema nervioso autónomo dependiendo del décimo par craneal, conectado a 2 electrodos a un monitor.
Este va a mirar el predominio del parasimpático en el electrocardiograma por medio de su variabilidad. Sabemos entonces que la variabilidad del RR es mínima o muy poca, dependiente de la arritmia fisiológica de la respiración. Sin embargo, por medio de una transformación de Fourier rápida, la variabilidad, el algoritmo mide la variabilidad del RR y a variabilidades de alta frecuencia de 0.15 a 0.4 Hz, me va a estar hablando que hay un predominio del parasimpático, y a una variabilidad de bajas frecuencias de 0.04 a 0.15 Hz, me va a hablar de un predominio del simpático. Es decir, si hay predominio del simpático, hay un mal control del analgesia. Y esto me va a dar en un minuto un índice parasimpático que va a estar comprendido entre 0 y 100, siendo los varones cercanos a 100 un buen nivel de analgesia. Y esto recopilado durante 4 minutos me va a dar el Analgesia Nociception Index, que va a ser el ANI de 50 a 70. Sin embargo, los investigadores han demostrado y han encontrado que más que un valor inferior a 50 para hablar de analgesia inadecuada, debemos tener en cuenta un valor menor a 30 por más de 5 minutos para realizar cambios en nuestra analgesia. Y un valor mayor a 70 nos puede estar hablando de exceso de fármacos analgésicos. Esta es la visión del monitor. Al lado izquierdo, o acá donde lo estoy mostrando, vemos el ANI en 70 y el índice parasimpático en 78. Las limitantes de este monitor va a ser que tiene un retardo de 4 minutos para mostrarme el ANI, va a tener gran variabilidad interindividual, va a estar limitado por arritmias, el bisturí eléctrico y fármacos vasoactivos o cronotrópicos. Podemos decir entonces o seguir con la tecnología aplicada por la fotopletismografía. Esta ha sido atañada por nosotros en múltiples dispositivos como son la pulsoximetría, medición del gasto cardíaco y presión arterial. Sin embargo, en este caso se utilizan dos parámetros de la fotopletismografía o de la onda pletismográfica, que son la amplitud de la onda de pulso y el intervalo entre los latidos, sabiendo que ante un estímulo doloroso y activación del simpático va a haber una vasoconstricción y por lo tanto se va a disminuir la amplitud de la onda de pulso y se va a acortar el tiempo latido a latido. Todo esto va a causar una supresión de la onda que se relaciona con la intensidad del estímulo doloroso y la concentración en sitio-efecto del remitente. Este índice se le conoce como SPI, y más que basarnos solamente en un valor absoluto mayor de 50 para hablar de mala nocicepción o de mal control de la nocicepción, debemos tener en cuenta también que la magnitud del cambio mayor a 10 va a ser muy importante y debemos realizar cambios en la analgesia. Este, más que un monitor como tal, es un módulo atañado a los monitores y va a ser este que le podemos añadir. Sus limitantes es que se ha estudiado en condiciones ideales, es decir, ante estímulos tetánicos preestablecidos, primera incisión quirúrgica, que va a estar limitado por la hipotermia, la vasoconstricción distal y los cambios posturales, y que no puede ser utilizado en presencia de arritmias o marcapasos. Seguimos entonces con la pupilometría. Esta tecnología ha sido utilizada por diversos monitores, sin embargo, el más conocido por nosotros y en América ha sido el Algescan. Este mide el incremento del diámetro pupilar ante un estímulo nociceptivo a través de una cámara de infrarrojos y tiene 4 modos. El modo flash, que va a medir la respuesta al reflejo fotomotor, y lo utilizamos generalmente en pacientes neurocríticos o con TEC a quienes se les han administrado fármacos que deprimen el sistema nervioso central. El modo índice de pupilometría, que da un valor de respuesta pupilar a una serie de estímulos conocidos en el nervio cubital, y el modo tétanos, que utiliza trenes de 100 Hz en 5 segundos, pudiendo elegir la intensidad del estímulo en un rango de 10 a 60 miliamperios. Y todo esto me va a dar el modo de predicción de nivel de analgesia, ya que no necesito tener un estímulo quirúrgico real para poder saber si mi paciente está en un adecuado nivel de analgesia o no. Este es el monitor, como lo podemos ver. Entonces vamos a utilizar 2 electrodos en la región cubital y este me va a dar el cambio en porcentaje de la pupila o del diámetro de la pupila, y además de esto me va a dar un refuerzo en colores que me va a poder predecir o me va a poder decir si debo hacer cambios o no de mi analgesia. Entonces, si tenemos color verde, es porque ha habido un cambio menor al 12%, mientras que si lo tenemos en amarillo, ha sido un cambio del 13 al 20%, y en rojo mayor al 20%.
Sus limitantes van a ser entonces que es discontinuo, debemos abordar al paciente cada vez que queramos hacer una medición, va a requerir humidificación corneal, va a estar alterado por la luz ambiental y los fármacos, y además de esto no puede ser utilizado en pacientes con ceguera ni con alteraciones pupilares. Seguimos entonces con la conductancia de la piel, la cual va a medir, está basada en la sudoración y los cambios de la impedancia cutánea en la palma de la mano. Sabemos entonces que el estrés aumenta la secreción de iones y fluidos, y es por esto que el monitor es capaz de detectar este aumento de la impedancia y calcular picos por segundo en un área bajo la curva de 15 segundos. Y nos va a dar todo esto en una escala de colores, siendo blanco sin dolor y rojo un dolor grave. Seguimos entonces con el índice Cardian, que también se le ha llamado el índice de profundidad analgésica cardíaca, el cual es un método basado en un algoritmo que utiliza la supresión del reflejo de los vasoreceptores cardíacos, ya que sabemos que un paciente normal y sin estímulo doloroso, ante un aumento de la presión arterial, va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca con el fin de mantener un gasto cardíaco estable. Sin embargo, ante un estímulo nociceptivo, hay aumento de la presión arterial y un pequeño aumento de la frecuencia cardíaca. Esto nos va a calcular un índice de 0 a 100, el cual los valores mayores a 60 van a reflejar hipertensión y taquicardia, es decir, mal control analgésico, y los menores, bradicardia e hipertensión, buen control analgésico. Sus limitantes: no es útil en presencia de arritmias, va a estar alterado por fármacos y hay poca evidencia concluyente, además de esta muy sesgada, ya que las investigaciones han sido realizadas por los mismos creadores del dispositivo. Terminamos entonces esta parte con el basado por la electromiografía. Es un único monitor que basa su respuesta en el arco reflejo que expliqué al inicio de la charla y va a valorar la capacidad de respuesta de la electromiografía a un estímulo nociceptivo. Este estímulo nociceptivo puede ser dado en cualquier parte del cuerpo, en cualquier grupo muscular. Sin embargo, los estudios han estandarizado que se realice en el bíceps femoral, en la parte del tibial, en el retromaleolo. Y va a enviar trenes de 200 a 300 Hz de pulso de onda rectangular de 1 milisegundo aplicados al azar entre 5 y 15 segundos para evitar la habituación del paciente. En este momento no se tienen puntos de corte establecidos por parte de los investigadores, sin embargo, se ha visto que se disminuye el umbral de activación de esta respuesta a la aplicación de la capsaicina, que es un irritante, y se aumenta el umbral de activación ante la administración de opioides o AINES. Es por esto que debemos tener evidencia. Entonces traigo este estudio de 2012 que es realmente grande sobre el índice compuesto de variabilidad. Es un estudio multicéntrico de 105 pacientes entre los 18 y los 80 años, llevados a cirugía electiva no cardíaca. Esto fue en 4 centros, 2 centros fueron aleatorizados para realizar su anestesia por medio de propofol y remifentanil y otros 2 sevoflurano más remifentanil. El objetivo principal era identificar si el aumento en la media de los valores de electromiografía BIS y el índice compuesto de variabilidad se correlacionaban con los eventos somáticos. Y ellos definían un evento somático como movimiento, gesticulación o apertura ocular. Como podemos ver, ellos dividieron todo el tiempo de la anestesia de a 10 minutos y encontraron 914 segmentos en total. Y a cada uno de esos segmentos le daban un valor de si hubo o no hubo evento somático. Encontraron 33 eventos somáticos. Como podemos ver, además de esto que llama la atención, con respecto a lo que les presenté al inicio de la charla, este índice compuesto de variabilidad, ellos utilizaron un punto de corte superior de 18, mientras que el explicado por los autores o por los creadores del índice dan un límite superior de 10. Podemos ver también que la mayoría de los momentos en los que se presentó un evento somático, los pacientes se presentaban por encima de dicho punto de corte, pero esto lo hace poco específico, ya que también muchísimos pacientes que no presentaron evento somático estaban por encima del punto de corte, pero no lo presentaban. Es por esto que los autores proponen que se hagan estudios más amplios y con mejor calidad metodológica para encontrar un punto de corte que sea, o sea, que tenga una mejor sensibilidad, especificidad y un mejor valor de predicción. Continuamos con este estudio de 2017, que es de 140 pacientes llevados a cirugía electiva no cardíaca,
para comparar el KICON con el KINOX. Recordemos que estos van a estar incluidos dentro del KICON 2000. Ellos querían saber qué índice predice mejor la pérdida de conciencia y la respuesta a la nocicepción. La anestesia fue dada con TCI por medio de remifentanil y propofol. Recordemos entonces que esta es la visión del monitor y que su parámetro normal, o donde hablaremos de nocicepción adecuada, es de 40 a 60. Ellos encontraron, como podemos ver en la tabla 2, que ante la inconsciencia, en inconsciencia todos los pacientes que respondían tenían un KINOX mayor a 60, y además de eso los que no respondían, es decir, estaban inconscientes con un KICON menor de 60, el KINOX aún así permanecía por encima de 60. Y ante la inserción de la máscara laríngea, que ellos definieron como el estímulo doloroso, el KINOX en los no respondedores estaba en una media menor a 60. Esto nos da cuenta entonces de que la inconsciencia precede a la analgesia y corrobora el punto de corte previamente expuesto. Continuamos entonces con este estudio de 2018. Fueron 6 estudios clínicos controlados aleatorizados con 463 pacientes, que comparaba SPI, es decir, el índice que se basa en la onda pletismográfica, versus la monitoría convencional. Ellos querían evaluar los requerimientos intraoperatorios de opioides, el tiempo de extubación, las escalas de dolor en el posoperatorio y eventos adversos en el posoperatorio. Encontraron entonces una disminución en el consumo de opioides y disminución en el tiempo del despertar. Sin embargo, cuando uno mira las tablas Forrest Plot, hay una altísima heterogeneidad, lo que nos hace evaluar estos resultados con gran cautela. En el análisis por subgrupos no hubo diferencia en náuseas y vómito posoperatorio, y ellos trataron de, ante la gran heterogeneidad de opioides utilizados en los estudios, sacaron solamente los 3 estudios que utilizaban solamente remifentanil y mostraron que, si bien había una tendencia hacia la disminución del uso de remifentanil, no hubo diferencia significativa y no hay diferencia para eventos hemodinámicos. Seguimos entonces con este estudio de 2018, publicado en 2019, un estudio piloto de 20 niños sanos en promedio de edad de 9 años, más o menos 5, llevados a cirugía electiva bajo anestesia general, y se hizo una inducción estandarizada que la mostraré aquí. Sevoflurano al 6%, se logró canalizar la vena y se le puso 1 miligramo/kilogramo para la intubación. Una vez se logró la intubación, se mantiene la fracción expirada de sevoflurano en un 2%, con una FiO2 al 100% y normocapnia por 10 minutos. Se hace una medida basal de la pupila y posterior a esto se le aplican los estímulos dolorosos previamente explicados, estandarizados, y se toma una primera medición de la pupila. Posterior a esto, aplican alfentanil a una dosis de 10 microgramos/kilogramo, toman nuevamente una medición basal de la pupila sin estímulo doloroso, aplican estímulo doloroso y toman una nueva medición de la pupila que vamos a llamar PPI2. Estos son los estímulos dolorosos que aplicaron, que son exactamente los mismos a los que les expliqué cuando expliqué el monitor. Y vemos en esta gráfica cómo PPI1, que es antes del alfentanil, pero con estímulo doloroso, tiene unas mediciones de la pupila bastante altas, que disminuyen de manera significativa una vez se aplica el alfentanil. Seguimos entonces con este metaanálisis de 7 estudios aleatorizados de 2010 a 2015, con 683 pacientes, y ellos incluyeron monitores como SPI, Cardian y AN, y todos los pacientes fueron ASA1 y ASA2. Este metaanálisis encontró que el uso de monitoría para el control de la nocicepción se asoció con una reducción significativa de los eventos de movimiento, además una tendencia no significativa hacia la reducción de opioides administrados en el intraoperatorio y el tiempo de emergencia. Por último, este estudio, publicado en febrero de este año en Minerva Anestesiológica, un estudio de 10 ensayos clínicos con 731 pacientes. Ellos querían mirar si había una disminución en el consumo de opioides, en el dolor y en el dolor posoperatorio, y en el consumo de opioides en el posoperatorio. En este Forrest Plot podemos ver el consumo de opioides en el intraoperatorio. En la tabla A vemos cómo hay una disminución estadísticamente significativa, sin embargo, con una altísima variabilidad. Ellos encontraron que habían entonces 2 estudios que habían evaluado niños y decían que esto no se correlacionaba, y por lo tanto lo sacaron para hacer un nuevo análisis, que va a ser la tabla B.
Este Forest plot nos muestra que hay una diferencia significativa con disminución del uso de opioides en el intraoperatorio, con una heterogeneidad un poco más baja, que nos hace ver con mejores ojos este resultado. Para los resultados de dolor posoperatorio y consumo de opioides en el posoperatorio, la estadística no fue significativa y no se vio disminución en el consumo ni en el dolor posoperatorio. Es por esto que vamos a pasar a las conclusiones. Debemos tener en cuenta entonces que hay estudios con gran variabilidad metodológica, pero que han mostrado ventajas claras sobre su uso. Los estudios son realizados para el uso de opioides en el intraoperatorio, sin embargo, debemos recordar que la analgesia debe ser multimodal. Hacen falta estudios indudablemente que permitan tener valores de corte estandarizados, y mientras no tengamos esos puntos de corte estandarizados, debemos tener en cuenta las tendencias para tomar decisiones. Además de esto, como anestesiólogos, debemos generar la necesidad del uso y complemento de nuestra monitoría básica. Y en el momento en el cual se tenga a disposición estos dispositivos, los debemos utilizar como complemento a la monitoría estándar. Los dejo entonces con esta frase de Albert Schweitzer, Premio Nobel de Paz de 1952. Muchísimas gracias.